La culpa de la guerra en Medio Oriente. Autor Murray Rothbard. La crisis crónica de Oriente Medio se remonta, al igual que muchas crisis, a la Primera Guerra Mundial. Los británicos, a cambio de movilizar a los pueblos árabes contra sus opresores de la Turquía imperial, prometieron a los árabes su independencia cuando terminara la guerra. Pero al mismo tiempo, el gobierno británico, con su característico doble trato, estaba prometiendo a la Palestina árabe como un hogar nacional para el sionismo organizado. Estas promesas no estaban en el mismo plano moral, porque en el primer caso, a los árabes se les prometía su propia tierra libre de la dominación turca, y en el segundo, al sionismo mundial, se le estaba prometiendo una tierra enfáticamente que no era la suya. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los británicos decidieron, sin vacilar, mantener la promesa equivocada, la del sionismo mundial. Su elección no fue difícil. Si hubiera cumplido su promesa a los árabes, Gran Bretaña habría tenido que salir con gracia del Medio Oriente y entregar esa tierra a sus habitantes. Pero para cumplir su promesa al sionismo, Gran Bretaña tuvo que seguir siendo una potencia imperial conquistadora que gobierna la Palestina árabe. No es difícil de sorprender que eligiera ese curso imperial. Dadas las condiciones de los judíos europeos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todos estos movimientos tenían una base racional. El único movimiento judío que no tenía sentido fue el sionismo, un movimiento que comenzó mezclado con el territorialismo judío. Pero mientras los territorialistas simplemente querían preservar la identidad judío-yiddish en una tierra propia recientemente desarrollada, el sionismo comenzó a insistir en una tierra judía solo en Palestina. El hecho de que Palestina no fuera una tierra virgen, sino que ya estuviera ocupada por un campesinado árabe, no significaba nada para los ideólogos del sionismo. Además, los sionistas, lejos de esperar preservar la cultura yiddish del gueto, deseaban enterrarla y sustituirla por una nueva cultura y un nuevo idioma basado en una expansión secular artificial del hebreo religioso antiguo. En 1903, los británicos ofrecieron territorio en Uganda para la colonización judía, y el rechazo de esta oferta por parte de los sionistas polarizó los movimientos territorialistas y sionistas, que anteriormente se habían fusionado. A partir de entonces, los sionistas estarían comprometidos con la mística de la sangre y el suelo de Palestina, mientras que los territorialistas buscarían tierras vírgenes en otras partes del mundo. Debido a los árabes residentes en Palestina, el sionismo tuvo que convertirse en la práctica en una ideología de conquista. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tomó el control de Palestina y utilizó su poder soberano para promover, alentar e incitar a la expropiación de tierras árabes para uso sionista y para la inmigración sionista. A menudo, los antiguos títulos de tierras turcos se extraían y compraban a bajo precio, expropiando así al campesinado árabe en nombre de la inmigración sionista europea. En el corazón del mundo árabe campesino y nómada de Oriente Medio, llegó así, como colonos, y sobre las espaldas y las bayonetas del imperialismo británico, un pueblo colonizador en gran parte europeo. Si bien el sionismo ahora estaba comprometido con Palestina como un hogar nacional judío, todavía no estaba comprometido con el engrandecimiento de un Estado judío independiente en Palestina. De hecho,
solo una minoría de sionistas favorecía un Estado judío, y muchos de ellos se habían separado del sionismo oficial bajo la influencia de Vladimir Jabotinsky para formar el movimiento sionista revisionista y agitar a favor de un Estado judío que gobierne la antigua Palestina histórica en ambos lados del río Jordán. No es sorprendente que Jabotinsky expresara una gran admiración por el militarismo y la filosofía social del fascismo de Mussolini. En el otro ala del sionismo estaban los sionistas culturales, que se oponían a la idea de un Estado político judío. En particular, el movimiento Ihud, centrado en Martin Buber y un grupo de distinguidos intelectuales judíos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, defendió, cuando los británicos deberían irse, un Estado binacional judío-árabe en Palestina, sin ningún grupo religioso que dominara al otro, pero ambos para trabajar en paz y armonía para construir la tierra de Palestina. Pero la lógica interna del sionismo no debía tolerarse. En la tumultuosa convención sionista mundial celebrada en el Hotel Biltmore de Nueva York en 1942, el sionismo adoptó por primera vez el objetivo de un Estado judío en Palestina, y nada menos. Los extremistas habían ganado. A partir de entonces, abrió una crisis permanente en Oriente Medio. Presionados desde lados opuestos por sionistas ansiosos por un Estado judío y por árabes que buscaban una Palestina independiente, los británicos finalmente decidieron retirarse después de la Segunda Guerra Mundial y entregar el problema a las Naciones Unidas. A medida que se intensificaba el impulso por un Estado judío, el venerado Dr. Judah Mengs, presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y director del movimiento Ihud, denunció el totalitarismo sionista, que según acusó, está tratando de atraer a todos los judíos bajo su influencia por la fuerza y la violencia. Todavía no he visto a los terroristas sionistas llamados por sus nombres legítimos, asesinos, hombres y mujeres brutalizados. Todos los judíos en Estados Unidos comparten la culpa, incluso aquellos que no están de acuerdo con las actividades de estos nuevos líderes paganos, pero que se sientan cómodos con las manos juntas. Poco después, el doctor Mengs sintió la necesidad de exiliarse de Palestina y emigrar a los Estados Unidos. Bajo una presión increíblemente intensa de los Estados Unidos, la ONU, incluyendo los entusiastas Estados Unidos y la Unión Soviética, aprobó a regañadientes un plan de partición de Palestina en noviembre de 1947. Un plan que formó la base de la retirada británica y la declaración de existencia de Israel el 15 de mayo del año siguiente. El plan de partición concedió a los judíos, que tienen una fracción insignificante de la tierra de Palestina, casi la mitad de la superficie del país. El sionismo había logrado construir un Estado judío europeo sobre el territorio árabe en el Oriente Medio. Pero eso no era todo. El acuerdo de la ONU estableció a. que Jerusalén sería internacionalizado bajo el gobierno de la ONU, y b. que habría una unión económica entre los nuevos estados palestinos, judíos y árabes. Esas eran las condiciones básicas bajo las cuales la partición fue aprobada por la ONU. Ambas fueron rápida y bruscamente ignoradas por Israel, lanzando así una escalada de agresiones contra los árabes de Oriente Medio.
Mientras los británicos todavía estaban en Palestina, las fuerzas paramilitares sionistas comenzaron a aplastar a las fuerzas armadas árabes palestinas en una serie de enfrentamientos de guerra civil. El 9 de abril de 1948, los fanáticos terroristas sionistas revisionistas, agrupados en la organización Irgun Shvain Leumi, masacraron a 100 mujeres y niños en la aldea árabe de Deir Yassin. Con el advenimiento de la independencia de Israel el 15 de mayo, los árabes palestinos, desmoralizados, huían en pánico de sus hogares y de la amenaza de masacre. Los estados árabes vecinos enviaron entonces sus tropas. Los historiadores suelen describir la guerra que siguió como una invasión a Israel por parte de los estados árabes, heroicamente rechazada por Israel. Pero como todas las peleas se llevaron a cabo en territorio árabe, esta interpretación es claramente incorrecta. Lo que ocurrió de hecho es que Israel logró apoderarse de grandes trozos de territorio asignados a los árabes palestinos por el acuerdo de división, incluyendo las áreas árabes de Galilea Occidental, el corredor a Jerusalén en Palestina árabe centro-occidental y las ciudades árabes de Jaffa y Beersheba. La mayor parte de Jerusalén, la ciudad nueva, también fue tomada por Israel, y el plan de internacionalización de la ONU fue descartado. Los ejércitos árabes se vieron obstaculizados por su propia ineficacia y desunión, y por una serie de treguas impuestas por la ONU, que se rompieron con el tiempo para que Israel ocupara más territorio árabe. Al momento del acuerdo de armisticio permanente del 24 de febrero de 1949, 600.000 judíos habían creado un estado que había albergado originalmente 850.000 árabes, de una población árabe palestina total de 1.200.000. De esos árabes, 3/4 partes de 1.000.000 habían sido expulsados de sus tierras y hogares, y el restante estaba sujeto a un severo gobierno militar que 2 décadas después aún está en vigor. Los hogares, las tierras y las cuentas bancarias de los fugitivos refugiados árabes fueron rápidamente confiscadas por Israel y entregados a inmigrantes judíos. Israel ha afirmado durante mucho tiempo que las 3/4 partes de 1.000.000 de árabes no fueron expulsados por la fuerza, sino más bien por su propio pánico injustificado inducido por líderes árabes. Pero el punto clave es que todos reconocen la firme negativa de Israel a permitir que estos refugiados regresen y reclamen la propiedad de ellos. Desde ese día hasta hoy, durante estos 2 decenios, estos desafortunados refugiados árabes han continuado viviendo en la miseria en los campos refugiados alrededor de las fronteras israelíes, mantenidos vivos con las raciones que reparte la ONU, esperando el día para regresar a sus legítimos hogares. En las áreas de Palestina, originalmente asignada a los árabes, no quedó ningún gobierno árabe palestino. El reconocido líder de los árabes palestinos, su gran Mufti Aj Amin el-Husseini, fue sumariamente depuesto por la marioneta británica, el rey Abdullah de Transjordania, que simplemente confiscó las regiones árabes de Palestina centro-oriental, así como la antigua ciudad de Jerusalén. La legión árabe del rey Abdullah había sido construida, armada, equipada e incluso encabezada por oficiales coloniales británicos como Glubb Pasha. Sobre los refugiados árabes, Israel
adopta la actitud de que los contribuyentes del mundo, es decir, en gran parte los contribuyentes de los Estados Unidos, deben intervenir para financiar un vasto plan de reasentamiento de los refugiados palestinos en algún lugar de Oriente Medio. Esto es, en algún lugar lejos de Israel. Sin embargo, es comprensible que los refugiados no tengan interés en ser reasentados. Quieren que sus propios hogares y propiedades de nuevo. Punto. El acuerdo de armisticio de 1949 debía ser vigilado por una serie de comisiones mixtas de armisticio compuestas por Israel y sus vecinos árabes. Muy pronto, sin embargo, Israel disolvió las comisiones mixtas de armisticio y comenzó a invadir cada vez más territorios árabes. Así, la zona oficialmente desmilitarizada de El Auja fue incautada sumariamente por Israel. Dado que Medio Oriente todavía estaba técnicamente en estado de guerra, hubo un armisticio, pero no un tratado de paz. Egipto, a partir de 1949, siguió bloqueando el estrecho de Tirán, la entrada al Golfo de Aqaba, a todos los barcos israelíes y a todo comercio con Israel. En vista de la importancia del bloqueo del Golfo de Aqaba en la guerra de 1967, es importante recordar que nadie se quejó de esta acción egipcia. Nadie dijo que Egipto estaba violando el derecho internacional al cerrar esta vía navegable internacional pacífica. Hacer un canal abierto a todas las naciones, de acuerdo con el derecho internacional, requiere dos condiciones. A. El consentimiento de las potencias contiguas en la vía fluvial. Y B. Ningún estado de guerra existente entre las potencias en la vía fluvial. Ninguna de estas condiciones se dio en el Golfo de Aqaba. Egipto nunca ha consentido tal acuerdo. Israel ha estado en guerra con Egipto desde 1949, de modo que Egipto bloqueó el Golfo a la navegación israelí desde 1949. La historia de Israel, de agresión continua, solo había comenzado. 7 años después, en 1956, Israel unió a los ejércitos imperialistas británicos y franceses, invadió conjuntamente Egipto. Y con qué orgullo Israel imitó conscientemente las tácticas nazis de Blitzkrieg, de ataque furtivo. Y cuán irónico es que el mismo establishment americano que había denunciado durante años los Blitzkriegs nazis y los ataques furtivos se perdió repentinamente en admiración por las mismas tácticas empleadas por Israel. Pero en este caso, Estados Unidos, abandonando momentáneamente su intensa y continua devoción a las causas israelí, se unió a Rusia para obligar a los agresores combinados a retirarse del suelo egipcio. Pero Israel no estuvo de acuerdo en retirar sus fuerzas de la península del Sinaí hasta que Egipto accediera a permitir que una fuerza de emergencia especial de la ONU administrara la fortaleza de Sharm el-Sheikh, que comandaba el estrecho de Tirán. De manera característica, Israel negó con desprecio el permiso a las fuerzas especiales para patrullar su lado de la frontera. Solo Egipcio accedió a permitir el acceso a las fuerzas de la ONU, y fue por ello que el Golfo de Aqaba se abrió a la navegación israelí a partir de 1956. La crisis de 1967 surgió del hecho de que los refugiados árabes palestinos comenzaron a cambiar su sombría y pasiva anterior desesperación por movimientos guerrilleros que se habían infiltrado en las fronteras israelíes para llevar su lucha a la región de sus hogares perdidos.
Desde el año pasado, Siria está bajo el control del gobierno militante más antiimperialista que el Medio Oriente ha visto en años. El aliento de Siria a las fuerzas guerrilleras palestinas llevó a los líderes frenéticos de Israel a amenazar la guerra contra Siria y la conquista de Damasco, amenazas marcadas por severas redadas de represalias contra aldeas sirias y jordanas. En ese momento, el primer ministro de Egipto, Gamal Abdel Nasser, anti-israelí durante años, que se había enfocado en medidas demagógicas y estatistas que destruyeron la economía nacional de Egipto, fue desafiado por los sirios a hacer algo concreto para ayudar, en particular, poner fin al control de las fuerzas de emergencia de la ONU y, por tanto, poner fin al comercio israelí. Nasser pidió a las fuerzas de emergencia retirarse. La agresividad pro-israelí bajo el secretario de la ONU, U Thant, es grotesca. Si consideramos que las fuerzas de la ONU estaban allí solo por petición de Egipto y que Israel siempre se negó firmemente a tener las fuerzas de la ONU en su lado de la frontera. Fue en ese momento, con el cierre del estrecho de Tirana, que Israel evidentemente empezó a preparar el escenario para su próxima guerra Blitzkrieg. El gobierno israelí, mientras supuestamente hablaba de paz, finalmente cedió a la presión belicosa interna del país y nombró al general Moshe Dayan como ministro de Defensa. El ataque israelí se produjo unos días más tarde. Las increíblemente rápidas victorias israelíes, la glorificación de las tácticas y estrategias por parte de la prensa, la falta de preparación de las fuerzas árabes, todo esto indica a todos, excepto a los más ingenuos, el hecho de que Israel lanzó la guerra de 1967, un hecho que Israel apenas se molesta en negar. Uno de los aspectos más repelentes de la masacre de 1967 es la abierta admiración por la conquista israelí por casi todos los estadounidenses, tanto judíos como no judíos. Parece haber una enfermedad profunda en el alma americana que hace que se identifique con la agresión y el asesinato en masa. Cuanto más rápido y brutal, mejor. En toda la avalancha de admiración por la marcha israelí, ¿cuántas personas estaban allí para llorar a los miles de civiles árabes inocentes asesinados por el uso israelí de napalm? En cuanto al chauvinismo judío entre los llamados antiguerra de la izquierda, no hay demostración más repugnante de una total falta de humanidad que la mostrada por Margot Hentoff en la publicación de la izquierda socialdemócrata Village Voice. Cito textual: ¿hay alguna guerra que sí te guste? Si es así, ¿eres judío? Eres afortunado. ¿Qué tiempo para ser judío? ¿Alguna vez has conocido a algún judío pacifista? ¿Conociste a alguno la última semana? Además, esta era una guerra diferente, es una especie de guerra antigua, en la que la muerte era vivíficamente y las muertes árabes no contaban. Qué placer estar una vez más a favor de la guerra. Qué buena sensación sana y limpia para alentar a esos jeeps que aparecen en la pantalla de televisión llenos de soldados judíos, fuertes, delgados y con armas de fuego. ¡Míralos! ¡Wow! Ahora nada va a detenerlos, dijo un antiguo pacifista radical. Este es un ejército de judíos. Qué buena sensación, sana y limpia, cuando las muertes árabes no cuentan. ¿Existe alguna diferencia entre este tipo de actitud
y la de los nazis perseguidores de judíos a quienes nuestra prensa ha estado atacando día tras día por más de 20 años? Cuando esta guerra comenzó, los líderes israelíes proclamaron que no estaban interesados en una pulgada de territorio. Su lucha era puramente defensiva. Pero ahora que Israel se sienta sobre sus conquistas, después de repetidas violaciones de los cese al fuego de la ONU, canta una canción muy diferente. Sus fuerzas todavía ocupan toda la península del Sinaí. Todo el Jordán palestino ha sido incautado, enviando a otros casi 200.000 desafortunados refugiados árabes a unirse a sus cientos de miles de compañeros abandonados. Se ha apoderado de un buen trozo de Siria, e Israel proclama arrogantemente que nunca, nunca devolverá o internacionalizará la ciudad vieja de Jerusalén. La toma israelí de toda Jerusalén es simplemente no negociable. Si Israel ha sido el agresor en Oriente Medio, el papel de Estados Unidos en todo esto ha sido aún más desagradable. La hipocresía de la posición estadounidense es casi increíble, o sería si no estuviéramos familiarizados con la política exterior estadounidense durante décadas. Cuando comenzó la guerra y parecía que Israel estaba en peligro, Estados Unidos se apresuró a declarar su defensa de la integridad territorial de Oriente Medio, como si las fronteras de 1949-1967 fuesen de alguna manera sagradas y tuviesen que ser preservadas a toda costa. Pero, tan pronto como quedó claro que Israel había ganado, Estados Unidos rápidamente desechó sus supuestamente venerados principios. Ahora ya no se habla más de integridad territorial de Oriente Medio. Ahora se habla de realismo y del absurdo de querer volver a las fronteras obsoletas del statu quo y la necesidad de que los árabes acepten el orden general en el Medio Oriente, etc. ¿Cuánta evidencia más necesitamos para entender que Estados Unidos siempre ha estado listo para ir en ayuda a Israel cuando sea necesario? ¿Cuánta evidencia más necesitamos de que Israel es ahora aliado y satélite de los Estados Unidos, que en Oriente Medio y en tantas otras áreas del mundo viste el manto antes usado por el imperialismo británico? Los estadounidenses no deben creer que Israel es el pequeño o el oprimido que lucha contra sus poderosos vecinos árabes. Israel es una nación europea, con un estándar tecnológico europeo, luchando contra un enemigo primitivo y subdesarrollado. Además, Israel es alimentado y financiado por el poder de muchos norteamericanos y europeos occidentales, así como por los gobiernos leviatanes de los Estados Unidos y sus numerosos aliados y estados clientes. Israel no es un valiente oprimido por su inferioridad numérica, como tampoco fue un valiente oprimido el imperialismo británico cuando conquistó tierras mucho más pobladas en la India, África y Asia. Y así, Israel se sienta ahora ocupando su territorio expandido, pulverizando casas y aldeas con francotiradores, prohibiendo huelgas de árabes, matando jóvenes árabes en nombre del control del terrorismo. Pero esta misma ocupación, esta misma elefantiasis de Israel, proporciona a los árabes una poderosa oportunidad de largo alcance. En primer lugar, como ven ahora los regímenes antiimperialistas y militantes de Siria y Argelia, los árabes pueden cambiar su estrategia desesperada de guerra convencional contra un enemigo mucho mejor armado hacia una prolongada y masiva guerra de guerrillas, armado
con armas ligeras, el pueblo árabe podría llevar a cabo otro Vietnam, otra Argelia, otra guerra de guerrillas de un pueblo contra un ejército de ocupación fuertemente armado. Por supuesto, esta es una amenaza solamente a largo plazo, porque para llevarla a cabo, los árabes tendrían que derrocar todas sus monarquías estancadas y reaccionarias y formar una nación pan-árabe unida, porque las divisiones en Estado-naciones del mundo árabe son consecuencia de las maquinaciones artificiales y las depredaciones del imperialismo británico y francés. Pero a largo plazo, la amenaza es muy real. Israel, por lo tanto, se enfrenta a un dilema a largo plazo que tendrá que encarar algún día. O bien, continuar su curso actual y después de mutua utilidad y conflicto, ser derrocada por la guerrilla del pueblo árabe. O cambiar de dirección drásticamente, desprenderse completamente de los lazos imperiales occidentales y convertirse, simplemente, en ciudadanos judíos de Oriente Medio. Si lo hace, entonces la paz, la armonía y la justicia reinarían, por fin, en esa región torturada. Hay un amplio precedente para una coexistencia pacífica, porque en los siglos anteriores al imperialismo occidental de los siglos XIX y XX, judíos y árabes siempre habían vivido bien y pacíficamente juntos en el Medio Oriente. No hay enemistad o conflicto inherente entre árabes y judíos. En los grandes siglos de la civilización árabe, en el norte de África y España, los judíos tomaron parte feliz y prominentemente, en contraste a su continua persecución en manos de los fanáticos cristianos de Occidente. Liberados de la influencia occidental y del imperialismo occidental, esa armonía puede reinar una vez más. Murray Rothbard.